tecnología e ingenierías. El día de hoy contamos con la presencia de algunos especialistas en el área que nos brindarán su conocimiento acerca de las nuevas tecnologías, el enfoque inteligencia artificial en el sector salud. Y para ello pediré que nuestros invitados se presenten con la audiencia para que puedan conocer su especialidad en el área, comenzando con el joven May. Por supuesto, yo soy Luis Eduardo May Solís, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica y tengo un pequeño diplomado en Inteligencia Artificial. Gracias. La siguiente es la señorita Mónica Sánchez. Hola, buenos días, yo soy Mónica Sánchez, estoy estudiando Ingeniería en Desarrollo Sustentable y he estado involucrada en actividades de desarrollo social. La siguiente es la señorita Carolina Villarreal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Villarreal, soy alumna de Ingeniería Biomédica y actualmente estoy haciendo un diplomado en ética, bioética. La siguiente es la estudiante Bucio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Bucio y estudio la carrera de Ingeniería Biomédica y tengo experiencia en la investigación del diagnóstico médico con inteligencia artificial. Y para finalizar, la señorita Andrade. Muy buenos días, mi nombre es Diana Cristina Andrade Damián y soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Ingeniería Biomédica. Una vez conocido el perfil de nuestros participantes, quiero dar inicio a este panel de discusión y me gustaría y solicito a la audiencia que en caso de tener alguna pregunta, esta sea reservada al final y con gusto será atendida. Para comenzar, hay que aclarar que la inteligencia artificial surge por la constante necesidad de comprender la inteligencia de la misma raza humana y que ésta sea replicada a otros organismos. Es por ello que hoy en día se vuelve una herramienta que tiene su máximo apogeo y se visualiza que continúe creciendo, ya que ayuda significativamente a realizar tareas elaboradas por seres humanos de manera más fácil y eficiente. Pero, sin embargo, Luis, ¿nos podrías comentar cuáles son algunas de las implicaciones que tiene la implementación de inteligencia artificial en el sector salud? Por supuesto, tiene tres problemas principales la implementación de una inteligencia artificial en el sector salud. Primero está la recabación de información, que esta se puede dividir en dos, porque una inteligencia artificial para que pueda aprender, como dicen, es que necesita datos. Estos datos los obtiene ya sea de registros médicos o puede obtenerlo empíricamente si se desea implementar en cirugías. Tiene que hacer como una especie de prácticas, así como cualquier especialista humano. Esta recabación de datos muchas veces es dificultada por las mismas leyes de una nación. Por ejemplo, en la Unión Europea, la recabación de datos médicos es muy difícil de lograr porque obtener estos datos implica una ruptura de los derechos de privacidad de las personas del país. Y segundo, es la creación de hardware especializado a la robótica como tal, que todavía no se ha desarrollado. Por ejemplo, sensores que estén especializados en sistemas digitales que puedan medir pulso, oximetría y distintas condiciones del cuerpo humano. ¿Nos podrías mencionar cómo es que funciona la inteligencia artificial? Por supuesto, una inteligencia artificial lo que hace es, como dije antes, aprender como cualquier humano o de una manera parecida. Primero se le establecen una serie de instrucciones que le dan decisiones para lograr crear un criterio y por lo tanto esta inteligencia artificial va modificando su código de tal manera que se adapte mejor a la situación. Hay dos tipos de inteligencias artificiales y se distinguen por su manera de aprender, que una es el método, como dije, de parámetros, que va como modificando sus parámetros y esta es más especializada, y hay otra que es más generalizada, que va desarrollando un criterio, como dije antes, pero lo que hace es editar su código a través de iteraciones. Por ejemplo, se empieza con una iteración
y si esta no realiza bien su tarea, se edita y crea otras dos. Y si ninguna de estas dos logra su objetivo de una manera eficiente, se vuelve a editar y así hasta evolucionar a un programa que sea lo más eficiente posible. Muchísimas gracias. Ahora vayamos a un enfoque mucho más humano. Para ello pediré a la señorita Mónica Sánchez que nos diga cuál es su postura ante la inteligencia artificial. Así como ya mencionaban mis compañeros, la inteligencia artificial se ha dado gracias a que estamos en la tercera revolución industrial, iniciando con las máquinas, el desarrollo de tecnologías, pero ahora, como mencionó mi compañero Luis, implementando una programación específica para que se pueda replicar las actividades humanas o el conocimiento de una manera más eficaz, como ya todos mencionaron. Entonces, por eso que la inteligencia artificial ahorita actualmente tiene un impacto positivo para el desarrollo de la humanidad, ya que, un caso de estudio que estuve revisando es el de la creación de una máquina en base a inteligencia artificial para la detección de quistes, que son, con las máquinas que se tienen actualmente en la mayoría de los hospitales, se batalla mucho encontrar ese tipo de quistes por su tamaño, ya que son muy pequeños. Pero en base a la inteligencia artificial y los estudios que ellos se hicieron con la base de datos que se le cargó a esta máquina, se pudo encontrar cómo las anomalías en el cuerpo pues fueron a causa de estos quistes. Entonces es una manera preventiva. Entonces la postura, y eso ya lo que me preguntabas, sería positiva. Tengo una postura positiva ante la inteligencia artificial por el impacto que atrae para el crecimiento y desarrollo de la humanidad. Vaya beneficios los que nos comenta Mónica. Para continuar con los problemas de la misma índole, solicito que la señorita Villarreal nos platique cuáles son algunas de las implicaciones éticas que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, las dos principales implicaciones éticas que nos enfrentamos para resolver hoy en día son principalmente, como ya habíamos mencionado, la confidencialidad de datos, que se pierde, el paciente podría desear no dar esos datos de sí mismos, pero el hecho de que necesitamos datos para que la inteligencia artificial siga aprendiendo y se siga desarrollando y luego pueda hacer mejores diagnósticos es muy importante. Entonces, la pérdida de confidencialidad de datos es algo que la sociedad le tiene miedo, o es un problema actual para resolver antes de que se implemente la inteligencia artificial en el sector salud. Como la doctora Lecuona en Derecho menciona, ella tiene una especialidad en bioética. Si el paciente no estaría de acuerdo con esta situación de que sus datos se utilicen para crear este almacén de datos que tendría la inteligencia artificial, sería totalmente respetable y el paciente estaría protegido legalmente, por lo cual no se recopilarían, pero está empezando a ser un problema porque es muy importante almacenar los más datos posibles y depende de las enfermedades que tenga cada diferente paciente, es de la manera en que pueda aprender la inteligencia artificial. Por eso se está empezando a generar como un problema, porque si no tenemos datos es más difícil que esto se desarrolle de una manera más rápida. Y el otro problema, que es una como creencia de la sociedad, es que se vayan a tratar las diferentes personas de diferentes ámbitos sociales o grupos étnicos de manera diferente. Esto es un miedo irracional, pues como menciona el doctor Litton de la Universidad Bond de Australia, todo lo que hace la inteligencia artificial es algo que se le enseña posteriormente. Entonces, si no se le enseñan las cosas adecuadas, probablemente esto podría suceder, pero como todas estas cosas son cosas controladas, todo lo que aprende en la inteligencia artificial es muy controlado y va aprendiendo en un ámbito donde no tiene otras fuentes de información más que las que se le otorguen. Es un problema que realmente no debería suceder, y si sucedería podría ser por diversos factores, como estar en un ambiente no controlado, y pues obviamente antes de permitir que la inteligencia artificial esté en un ámbito laboral, principalmente debería de aprender todo lo que necesita aprender para poder
trabajar de la manera más eficiente. Entonces, con las opiniones ya respaldadas de estos dos personas con doctorados, podemos decir que simplemente no, a largo plazo esto no debería de afectar la utilización de inteligencia artificial, pues son problemas un poco más pequeños a lo que se podría lograr con grandes avances en inteligencia artificial en el sector salud. Por supuesto que la confidencialidad de los datos es una preocupante en la actualidad, pero ahora vayamos al diagnóstico médico. Mayra, ¿qué nos puedes platicar acerca de la introducción de la inteligencia artificial para estos medios? Bueno, pues la introducción de la inteligencia artificial en el sector salud ha sido necesario, ya que al ser importante analizar diferentes síntomas de los pacientes o información para diagnosticar una enfermedad de las muchas que ya existen, y además de que muchas de esas enfermedades tienen síntomas similares, es muy difícil dar un diagnóstico preciso, por lo cual se ha implementado la inteligencia artificial. Estos sistemas inteligentes están precisamente diseñados para almacenar mucha información, compararla y en base a eso dar un diagnóstico preciso y muy rápido. Y bueno, estos sistemas inteligentes pueden dar un diagnóstico con una precisión de un 80% en comparación de un 60 o 50% que dan los diagnósticos médicos elaborados por personas. Es por ello que la poca precisión causa que se le dé a las personas un tratamiento no adecuado, erróneo, o incluso a veces se le dé un sobretratamiento. Con sobretratamiento me refiero a que a veces los pacientes no necesitan un tratamiento, solamente tienen una enfermedad que no se va a desarrollar o no es importante y se les da un tratamiento. Esto hace que afecte la vida del paciente y su calidad de vida. Vaya datos proporcionados por la señorita Bucio. Y para ir cerrando esta primera ronda, quisiera preguntar cuáles son las implicaciones que tienen las bases de datos en el sector salud a la señorita Andrade. Bueno, Jessica, primero que nada me gustaría aclarar que el procesamiento de datos podría parecer una de las acciones más sencillas en el ámbito médico. Sin embargo, es una de las más vitales y que con el pasar de los años se ha mantenido primitiva en comparación con la rapidez con la que se desarrolla el mundo actual. Es por ello que surge la pregunta de cómo funcionan en realidad las herramientas de Big Data y Machine Learning ante esta problemática. Bueno, estas herramientas nos brindan la capacidad de procesar enormes cantidades de información de acuerdo a temas o problemas específicos para que se encuentren perfectamente clasificadas para el uso de los médicos en cuestión de segundos. Lo interesante es que esto no es lo más atractivo de esta técnica, sino el hecho de que pueda aprender de sí misma para encontrar patrones entre la información dada. De esta forma, en vez de tener fichas clínicas poco manejables donde se pierde información, tenemos una base de datos que se encuentra continuamente trabajando para encontrar los patrones entre las posibles enfermedades. ¿Y cuál es la importancia de conocer estos patrones de los que nos mencionas? Bueno, al encontrar los posibles patrones en enfermedades, estamos contribuyendo de forma directa a facilitar el diagnóstico de padecimientos cuando aún se encuentra en ninguna etapa inicial, o de distinguir a los pacientes que podrían ser candidatos a sufrir de ciertas enfermedades. Por lo que yo te puedo afirmar que esta técnica es uno de los principales aliados que tendrá los médicos durante los próximos años. Ok, bueno, para ir cerrando esta primera ronda, podemos resumir que la inteligencia artificial se ve como una herramienta que tiene un alto potencial para ayudar en el sector salud sin dejar de lado las implicaciones éticas como lo es la confidencialidad de los datos. Sin embargo, Luis, ¿nos podrías mencionar cuál es la relación que existe entre los especialistas y la implementación de la inteligencia artificial? Por supuesto, en relación con los especialistas, la inteligencia artificial, como ya habíamos mencionado, es que una inteligencia artificial puede realizar el trabajo de un especialista mucho más rápido. Sin embargo, al la inteligencia artificial no tener un criterio de cosas que no están dentro de sus parámetros, puede llegar a tener un diagnóstico erróneo, como lo es el caso de la inteligencia artificial MySyn que desarrolló la Universidad de Stanford. Esta inteligencia artificial se especializa en la detección de infecciones en sangre. Por lo tanto, escaneaba una muestra de sangre
y podía detectar infecciones con una precisión de 92.058%. Sin embargo, a pacientes que no tenían infecciones en sangre pero podían tener unos síntomas parecidos, podría llegar a dar un diagnóstico erróneo al no tener un criterio que esté fuera de sus parámetros. Por lo tanto, sí se puede llegar a utilizar una inteligencia artificial para sustituir a un especialista, pero no al grado de un médico general, ya que solamente puede diagnosticar a alguien dentro de su especialidad con mayor eficiencia si está dentro de sus parámetros. ¿Y es factible? Por supuesto que es factible. Como te digo, una colaboración de inteligencia artificial y médico ya se ha hecho en hospitales en India y Reino Unido, donde se han aplicado en especialidades como oncología, hematología y pediatría también, en los que han demostrado ser más eficientes, más rápidos y más efectivos que los especialistas dichos. Pero, como dije antes, si los parámetros exceden su criterio, puede llegar a dar un diagnóstico erróneo. Para eso están los médicos auxiliares, que van a estar revisando los resultados de las inteligencias artificiales y evaluando si son correctos o si pueden ser descartados. Interesante la propuesta que nos hace el joven May. Pero ahora vayamos, Mónica, ¿nos podrías restablecer cuál es la relación entre la ética y la inteligencia artificial? Claro que sí, Jessica. Así como antes ya había mencionado mi compañera Caro, de la importancia que tiene el almacenamiento de información en el cliente, del paciente, ya sea para tomar los datos y en algún futuro diagnosticar algún otro paciente. La importancia que tiene la ética es precisamente enfocada en este caso. Cuando tu información, tus datos personales se los dejas a una máquina, en donde ya como persona te da miedo que otras personas también tengan o conozcan todos tus, pues se puede decir, vulnerabilidades, ya que te dejas exponer ante una máquina que es la inteligencia artificial. Entonces, el desarrollo que tienes o el manejo que tienes de los datos del paciente que tienes con la inteligencia artificial es estrechamente relacionado con la ética, ya que la ética pues, se puede decir que es la base que estudia las relaciones que se generan entre la sociedad, entre el comportamiento o el contrato que se genera entre todos, de que va a estar bien, que va a estar mal. Entonces, en base a ese contrato, que es lo que estudia la ética, pues sería el aprovechamiento o el impacto que tendría en la inteligencia artificial. Okay. Como ya lo mencionó Mónica y se mencionó con anterioridad, existe una confidencialidad de los datos que se tiene que prestar atención, pero ¿qué nos puedes decir, señorita Villarreal, acerca del ámbito legal? Bueno, el principal problema en el ámbito legal actualmente es que si la máquina, la inteligencia artificial, es decir, el robot, produce algún error o lastima al paciente de alguna manera, es difícil saber cómo proceder legalmente. Si el paciente desea demandar a la máquina, pues es difícil saber quién podría ser responsable, porque la responsabilidad puede salir de muchos lugares, de lo que la máquina haya aprendido a través de la gran base de datos que tendría, que sería difícil seleccionar algún caso en específico por los que haya aprendido esas cosas que causaron un problema, o también esto se puede dar por malpráctica médica, que esto ya es fuera del hecho de que la máquina haya cometido un error. Entonces las dos principales opciones para las que se podría proceder es por malpráctica médica o por un error en sí de la inteligencia artificial. Estas dos serían pues casos muy específicos, no sería algo muy común que se dé, porque todo esto se hace en un ambiente ya, como mencioné, muy controlado. Entonces lo que se ha propuesto a través de estos últimos años, que se ha desarrollado más rápidamente la inteligencia artificial, es que se actualice o se creen nuevas leyes que puedan abarcar estos nuevos casos para poder tener alguna
algún proceso legal que seguir en estos sucesos. Entonces, para no tener así unas complicaciones tan grandes de a quién tomar en cuenta como culpable sobre estos casos. Entonces, si se tiene un sistema ya prepuesto antes de que sucedan estos problemas sobre los pasos que se tomarían para crear la persecución legal, sería algo que podría facilitar muchísimo más el ámbito legal y podría asegurar a los pacientes de que están protegidos legalmente por si pasa algún error y para que sientan la confianza de que esto, pues, como ya mencioné, son casos difíciles de que sucedan, pero si es que llegan a pasar por alguna de las dos, una práctica médica o algún error en la inteligencia artificial, es algo que ya se tiene preparado, ya hay un proceso que seguir si esto pasaría, y pues eso sería lo que se está proponiendo actualmente para poder tener algún respaldo legal por si algo llegara a suceder. Por supuesto que son casos aislados, pero no se les puede restar apreciación y dejarlos de lado por completamente. Ahora, señorita Mayra, ¿nos podría decir algunos de los ejemplos de esta tecnología que ya se estén aplicando en la actualidad? Por supuesto que sí, Jessica. Bueno, pues como ya han escuchado, existen varias aplicaciones, pero pues yo quiero darles uno en específico, que es la creación de un sistema que es capaz de diagnosticar casi cualquier enfermedad en infantes. Esta tecnología fue diseñada por científicos de la Universidad de San Diego y este equipo fue dirigido por el científico Can Sang. Y bueno, ¿cómo funciona esta tecnología? Este sistema inteligente es capaz de diagnosticar cualquier enfermedad en base a información de más de 1.5 millones de citas pediátricas anteriores. Esto es muy importante, ya que una persona no podría apreciar tanta información de forma rápida y certera, y esta tecnología sí lo hace, y lo hace de una forma muy rápida, lo que me hace pensar que es necesario seguir implementando esta tecnología para así mismo ayudar en este aspecto tan importante como lo es la medicina. ¿Y qué tan factible crees que sea la sustitución de los médicos por estas máquinas y esta herramienta nueva como lo es la inteligencia artificial? Bueno, mira, a lo largo de mi carrera como investigadora, estudiando y haciendo investigaciones en el diagnóstico médico, te puedo decir que no es factible y no va a suceder la sustitución médica, simplemente porque esta tecnología no es más que un gran soporte para el diagnóstico médico. Pues esta no va a funcionar si no hay una persona detrás que esté avalando los resultados que dé esta máquina, por lo cual no va a suceder una sustitución. Pues ya sabemos que el ser humano siempre ha buscado inventar tecnología que haga la vida más fácil, o incluso para hacer cosas que ni siquiera podríamos pensar en hacer. Este es el caso del diagnóstico médico. Y pues para esto sería un gran soporte para el médico, y además de que ayudaría para que este sector tan importante que tiene un gran déficit pueda seguir desarrollándose. Ok, esto nos da pie a la frase que con anterioridad usó Diana, que dijo que los profesionistas y la tecnología podrían ser aliados. ¿A qué te referías con esto? Bueno, Jessica, como mencionó anteriormente mi compañera Mayra, muchas personas se encuentran asustadas con el hecho de que las máquinas puedan sustituir su labor. Pero este no es el objetivo de la inteligencia artificial. Esta técnica tiene como principal propósito optimizar procesos para convertirse en un apoyo para los médicos. Sin embargo, como menciona el autor, Bruno Martín, en su artículo sobre la revolución laboral en el Machine Learning, describe que el desarrollo de esta tecnología requiere de profesionistas que se adapten y acepten las nuevas habilidades requeridas. Pero es aquí donde surge la pregunta de si en realidad los profesionistas actuales se encuentran preparados para explotar al máximo el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero bueno, creo que esa es una incógnita que solo podremos resolver durante los próximos años. Como lo platicamos en este panel,
Sabemos que la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar de manera significativa a mejorar todos los procesos que se llevan a cabo en el sector salud en cuestiones de tiempo y de precisión. Sin embargo, no hay que dejar de lado todas las implicaciones que tiene tanto ético como legal, entre ellos la confidencialidad de los datos. Con esto finalizamos nuestro panel y quiero agradecer a los especialistas que se dieron el tiempo para brindarnos y platicar en esta mañana. Si alguna persona de la audiencia tiene alguna pregunta, podremos tratar de responderla. Bueno, si no más por el momento, damos gracias por su atención y a nuestros invitados, que tengan una bonita mañana. Gracias.